tal? Muy buenas tardes, Héctor. Así es, esta tarde vamos a hablar sobre el cambio climático y las perspectivas económicas y políticas de México. Y hoy me acompaña aquí en el estudio en vivo el expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, quien también es director de la Comisión Global sobre la Economía y el Clima. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Al contrario, Carla, muy buenas tardes. Primeramente, me gustaría comenzar hablando sobre un tema importante hoy en México y se ha dado la segunda subasta de campos petroleros desde 1938. 3 campos fueron asignados y 2 se quedaron sin un ganador. ¿Cuál es su reacción? Es una muy buena noticia, pienso, porque habida cuenta de que la licitación número 1 de la ronda 1 de campos petroleros finalmente resultó con un solo ganador de asignación de 2 bloques de 14 que estaban en licitación. El que ahora se asignen 3 de los 5 bloques a distintos conglomerados o empresas es una buena noticia, que refleja por una parte la naturaleza de esos campos, es decir, no era una licitación para que empresas vinieran a explorar petróleo, sino que ya sabemos que ahí hay y se les concesiona simplemente para producirlo, es decir, se ahorran el gasto exploratorio, pero por otra parte refleja la sensibilidad de la Secretaría, de Hacienda y de Energía para reducir los requerimientos financieros para el gobierno, lo cual permitió que probablemente se acercaran más empresas y resultara, en términos generales, muy positiva esta licitación. Presidente, ¿cree que las expectativas de crecimiento y la creación de empleos con la apertura del sector energético puedan cumplirse a pesar de la caída en los precios del petróleo, que vemos que en el último trimestre han caído más de 24%, disminuyendo el apetito del sector energético? ¿Podrán cumplirse? ¿Cuándo y cómo? Bueno, ya se ha visto, desgraciadamente, que las expectativas de crecimiento de México con las reformas no han podido ser alcanzadas y que finalmente el desempeño real de la economía mexicana ha estado por abajo de lo esperado y por abajo de lo que se esperaba con las reformas que finalmente sí fueron aprobadas. La ronda 1, la licitación que se hizo hace unos meses, por ejemplo, que es la que específicamente se destinaba a exploración, pues se calculaba que tendría unos 4,000 millones de dólares de inversión por año y probablemente la cifra pues difícilmente llegará a 1,000 millones de dólares en esa parte exploratoria en lo que resta de este periodo hasta 2018. Sin embargo, y la explicación mayor, otras cosas están pendientes, pero la mayor es la baja en el precio del petróleo. Eso va a hacer, en México y en todo el mundo, que se baje la inversión petrolera considerablemente respecto de lo esperado y en consecuencia, hay que decirlo, que aunque las expectativas no van a ser alcanzadas de crecimientos muy altos, dada esta circunstancia, de todos modos vamos a tener más crecimiento y más inversión con la reforma que si no se hubiera aprobado esta reforma. Hablemos sobre el cambio climático y las diversas reuniones en las que ha participado esta semana aquí en Nueva York. En México existen metas bastante ambiciosas en el tema de reducción de emisiones contaminantes y uso de energías alternativas. ¿Puede México cumplir con esas metas sin aumentar su número de reactores nucleares? No sé si sin aumentar el número de reactores nucleares, pero tengo entendido que el gobierno mexicano no piensa avanzar mucho en la parte nuclear. Es un tema polémico, ciertamente. Yo, en lo personal, estoy en favor del uso de toda energía no contaminante, no derivada de energías fósiles o de combustibles fósiles. Y sí, México puede alcanzar sus metas ambiciosas, pero se requiere una gran determinación política. Ahora bien, por otro lado de la balanza, Carla, hay que decir que México es de los países que más sufre las consecuencias del cambio climático. Y no te estoy hablando para el año 2050 o a final de siglo, cuando se espera que la temperatura de la Tierra, debido a la actividad humana, suba más o menos 4 grados. Si ahorita, como decimos los mexicanos, ahorita ha subido menos de 1 grado desde principios de la era industrial y ya vemos que ese calentamiento ha provocado huracanes bien violentos, la sequía más larga en la historia de California, los inviernos más agresivos en mucho tiempo en el noreste de Estados Unidos y en México huracanes que a su paso destruyen todo. En Asia, por ejemplo, el tifón que pasó en Filipinas mató 6,000 personas. Ya México y otros países ya están sufriendo hoy las consecuencias del cambio climático. Por eso, nuestros países debieran estar también bien comprometidos en evitarlo, en mitigarlo, y eso solo se puede hacer reduciendo las emisiones. ¿Puede México alcanzar sus metas ambiciosas? Sí, sí lo puede hacer, si hay voluntad.
puede incluso tener beneficios no solo ambientales, sino económicos también a partir de hacer eso, pero se requiere pues una gran decisión. Por otro lado, me gustaría hablar sobre el ámbito político en México. Pareciera que se encuentra muy dividida la oposición en México. El único partido con una presencia relevante en todos los estados del país es el partido del gobierno, el PRI. ¿Puede su partido, el PAN, ganar una elección nacional sin una alianza con otro partido? Pues mire, yo gané con mi partido y sin alianza con ningún otro. Así que, pues sí se puede, ¿no? Pero va a depender mucho de lo que el PAN haga por reorganizarse, no solo en esa estructura que con toda razón preguntas, Carla, es eficiente en algunas partes y deficiente en otras, es decir, tiene que homologarse regionalmente en su estructura organizacional, pero sobre todo tiene que reformarse para volver a ser un partido que genuinamente represente a los ciudadanos, no a una cúpula, a unos intereses determinados, y sobre todo un partido que se identifique con una bandera con la que el PAN siempre se ha identificado, la bandera de la honestidad. Esa bandera se cayó en años recientes, desgraciadamente, es hora de volver a levantar, pero no se levanta con discursos, sino con actitudes y comportamientos reales de militantes, de dirigentes y de gobernantes del PAN, y pues eso hay que verlo, todavía está pendiente. Sobre este tema me gustaría también preguntarle sobre su perspectiva acerca de la propuesta de empresarios e intelectuales de buscar candidatos independientes hacia las elecciones presidenciales del 2018. Bueno, habría que ver, que yo no he analizado a detalle la propuesta, pero me parece que no exactamente van en el sentido de buscar candidatos independientes. Yo recomiendo aquí el artículo de la doctora María Amparo Casar, una de las analistas más brillantes de México, donde ella hace ese deslinde y ese matiz. Ella dice, yo no estoy proponiendo que busquemos un candidato independiente en específico. Diego Fernández de Ceballos dice que, aunque aparece entre los supuestos firmantes, dice que no está en ese propósito. Pero lo que ellos dicen, según vi la lectura del artículo de María Amparo Casar hoy, es que están en favor de que las candidaturas independientes existan. Y yo suscribo totalmente eso. Es más, tan lo suscribo, Carla, que yo, como presidente de la República, fui el que propuso al Congreso de la Unión que reformara la Constitución para que hubiera candidaturas independientes, cosa que se propuso. O sea, tan estoy en favor que yo mismo lo propuse. Entonces, en ese sentido, es en lo que interpreto que estos intelectuales y empresarios coincidieron, es en que exista la figura. ¿Por qué? Porque desgraciadamente en algunos estados, en el caso de Puebla, que desgraciadamente, lo digo porque soy gobierno de partido, se ha propuesto cancelar en la práctica las candidaturas independientes, lo cual pienso que va en contra del avance democrático que la existencia de esa figura implicó para todos los mexicanos. Es decir, como bien dice Reyes Heroles, es como una espada de Damocles, ¿no? Si tu partido te cierras y dejas que prevalezcan tus intereses sobre los del ciudadano, pues entonces está abierta la puerta a las candidaturas independientes. Presidente, y si hay muchos partidos, ¿no hace difícil que un actual partido como el PRI pueda quedar en una segunda vuelta? O cualquier partido hegemónico. Creo que no es sano para una democracia que la regla sea que en tierra de ciegos el tuerto sea rey, ¿no? Porque no hay una segunda vuelta, lo hace más difícil. Efectivamente, y vuelvo a la propuesta de reforma constitucional que yo hice como presidente de la República en materia de reforma política. Yo propuse las candidaturas independientes, como he dicho, y también propuse la segunda vuelta constitucional para presidente de la República, por lo menos. ¿Por qué razón? Porque estamos en el peor de los mundos. Puede ganar, como estamos solo a una ronda de votación, puede ganar con menos del 30% de los votos, hasta con una cuarta parte, puede ganar la opción más rechazada. Es decir, se divide tanto el voto que quien gobierna realmente no cuenta con el respaldo político que eso requiere. Y segundo, el ciudadano, por más genuinamente que vote en una primera y única ronda, el resultado le va a ser totalmente decepcionante. Por esa razón creo que en la encuesta de Latinobarómetro recientemente publicada, los mexicanos somos los ciudadanos más insatisfechos con la democracia. Porque cuando el ciudadano vota, como ocurrió en las elecciones de este año, y si la opción más rechazada es la que gana, el ciudadano dice, bueno, pues entonces ¿para qué sirve la democracia? Si hubiese segunda ronda, las opciones más rechazadas no tendrían o tendrían menos posibilidades de ganar. Creo que la ventaja clarísima de la segunda vuelta es que genera mucho mayor consenso y aproxima mucho más a los ciudadanos entre su voto y sus preferencias
expresadas 2 veces, primero por la más cercana y segundo por la más cercana de las que tienen chance de ganar. Eso cohesiona a la ciudadanía y permite que la democracia les genere unos resultados más cercanos a los que el ciudadano espera. Presidente, ya estamos en tiempo. ¿Volverá usted a Los Pinos? Margarita Zavala se verá candidata presidencial. Bueno, ella ha anunciado que tiene esa intención y yo he dicho que como ciudadano, que la conozco pues muy de cerca, es una mujer honesta, es una mujer muy inteligente, es una mujer muy capaz, una gran abogada, comprometida con los derechos sociales, con una enorme sensibilidad social, conocedora del derecho, una gran constitucionalista, en fin, que sería una gran presidenta, que es una mujer honesta y muy sencilla. Y si no ganara la candidatura del PAN, ¿la apoyaría para que se postulara como una candidata independiente? Yo la apoyaré, ojalá sea como candidata del PAN, pero si eso no es, si le hacen trampa, que todavía es perverso que no le hagan. Si ella decidiera ir por una vía independiente, también la apoyaría, por supuesto. Y creo que muchísima gente. Y yo lo que oigo es que hay mucha gente que prefiere apoyarla como candidata independiente que como candidata de partido. Ella es una mujer de partido, y también lo soy. Pero ojalá el PAN se mejore. Y yo tengo la esperanza de que eso pueda ocurrir, aunque se nos está yendo el tiempo y la oportunidad se puede ir. Hay que tomar en serio los ataques de Donald Trump. En 30 segundos, ¿cuál sería el impacto en México de alcanzar la candidatura del Partido Republicano? Mira, a mí la verdad, señor, hay que tomarlo en serio porque es una opción riesgosa. Pero mire, la verdad es que quienes tienen que pensar cómo les va no somos los mexicanos, son los americanos. Si el señor llevara a la práctica sus propuestas, primero que se le el Tratado de Libre Comercio, le estaría quitando el trabajo a casi 1 millón de americanos que viven de las exportaciones a México. Le estaría quitando el trabajo a otros tantos que se dedican al comercio de productos mexicanos aquí. Digamos, casi 2 millones de gentes. Y además sacaría de toda competitividad a muchas empresas de Estados Unidos, automotrices, por ejemplo, que sin ese comercio con México podrían hasta quebrar y salir totalmente del mercado. O sea que el señor, pues no tanto por los mexicanos, nosotros nos hemos arreglado con él y con peores que él. Los americanos son los que sufrirían mucho. Y algo peor para terminar, ¿no? Lo peor que le puede ocurrir a los americanos es que el daño que les está haciendo ya a la imagen del americano común. Yo la experiencia que he tenido con americanos es gente trabajadora, con compasión, gente generosa. Pero este señor puede ser lo arrogante que quiera o lo ignorante que quiera de los temas económicos, sí. Pero ya siéndose precandidato, lo que está haciendo es que en el mundo se piense que todos los americanos son igual que él. Y eso es un daño terrible y sin precedentes en mucho tiempo a la imagen de los Estados Unidos y de cada americano en particular. Así que mejor que la piensen bien los americanos. Muchas gracias. Le damos al expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, por acompañarnos aquí en vivo en los estudios de Bloomberg. Al contrario, muchas gracias.